Antonio Pérez Collado, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy te hemos sacado al campo así. Ha habido una Sí, lesión de sin última apenas hora. entrenar, sin apenas calentar. Dos Claro, carreras por la banda y para adentro. la gente se pone eso. Salen al campo también ellos sin calentar. Eso es porque tenemos muchos partidos, es una temporada muy intensa y nos lesionamos. Bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar. Por supuesto, de La Habana. Así en genérico, ¿qué nos quieres contar o qué? ¿Crees tú Bueno, que yo creo que sí, es un problema, más que un problema, es una tragedia que hemos vivido aquí en Valencia sobre todo, aunque ha habido más, ha habido en Andalucía, en Cataluña, en Albacete, pero comparado con lo que ha habido aquí en Lorta y en la Ribera, pues no. Bueno, y también parte de Goya de Buñol, que es que ha afectado a varias comarcas. Pero de luego aquí ha sido lo más dramático, ¿no? Y están apareciendo muchas noticias todos los días. Y aparte yo también creo que hay que mantener la atención para que no se olvide. Porque ahora que se está hablando de estas cosas, pues se vuelve a recordar que hay gente de la pantanada de Tous que aún tiene pendientes pagos y reposiciones y tal, y lo mismo ocurre con lo de la isla de Palma, La Palma, ¿no? Que aún hay gente que está viviendo en barracones y no le han dado una casa, y eso que se prometía que se iba a arreglar todo muy rápido, y en fin, y nos tememos que aquí puede ocurrir lo mismo, por tanto, pues no se puede bajar la guardia, y ya sabemos que informativamente las cosas aparecen y desaparecen. Si ahora viene otra cosa que les interesa más, pues los medios que han dedicado programas de 24 horas casi seguidas hablando de este tema, pues dejarán de hablar y sacarán otra cosa que les interese más, sea de política o sea de cotilleo o de concursos o lo que a ellos les guste. Y por tanto, pues nosotros tenemos que seguir insistiendo porque, como digo, hay gente que lo está pasando muy mal, que lo ha perdido todo y se siguen surgiendo problemas muy graves, ¿no? Por ejemplo, pues el tema de que los coches estaban creando zonas que podían ser peligro para la salud, ¿no? Y para la seguridad. Y ayer por la tarde ya empezaron a llevarse coches, se los van a llevar por ahí a una cantera abandonada en Picassent o por ahí. Bueno, casos que tampoco tenían camiones grandes, es decir, va la cosa muy irregular y muy lenta. Y luego también surgen complicaciones por el tema de los sótanos, ¿no? Porque claro, las aguas llevan ya casi 4 semanas ahí. Encima se han mezclado con los desagües, ¿no? Con las bajantes que están rotas, entonces hay aguas fecales. aguas fecales, sí? Y eso, claro, puede ocasionar pues, epidemias y a gente que ya está un poco tocada le están insistiendo en que se ponga siempre la mascarilla porque puede haber contagios y tal. Y eso pues es urgente que se solucionara. Y no hay muchos camiones bomba de estos trabajando, pero sale de vez en cuando gente que dice, no, si aquí el sótano lo hemos limpiado los vecinos y la gente que ha venido a ayudarnos. Aquí de fuera no ha venido nadie, o sea, que es que ha sido un desastre. Ya sé que es muy grande el espacio y que hay muchísimos sitios, pero la verdad es que la gente se desespera. No me extraña que cada vez que va un político, sea el que sea, pues lo pongan a caldo. Le ha ocurrido a la ministra de Defensa, a la delegada del gobierno, a Pedro Sánchez. Amazon fue una vez y ya no ha vuelto, porque sabe que también le van a dar. Y es normal que la gente esté indignada. Y no quiere decir que sean grupos de extrema derecha, ni mucho menos. Puede haber algún imbécil de estos por ahí que intente capitalizar, pero yo creo que es la gente del pueblo la que está muy indignada de la forma en que ve que no se solucionan los problemas y que va a ser muy complejo salir de esta situación, ¿no? Por otro lado, pues también hemos tenido 2 fallecidos recientemente. Bueno, uno que se daba por desaparecido y que se ha encontrado ayer en Vilamarchán, en un pueblo de por aquí cerca, y luego también pues el del accidente del colegio de Masanasa, que también vuelve a demostrar la poca eficacia que tienen estos políticos y los desastres que cometen, porque parece que todo el pueblo estaba enterado de que eso era ruina y de que eso se iba a caer, que había que tirarlo porque no servía. Y entonces, ¿cómo mandan ahí una gente a limpiar debajo de esa viga que podía caerse y de hecho se cayó, ¿no? Es un trauma y añade un muerto más. Por tanto, pues, como digo, la cosa sigue estando muy, muy complicada, ¿no? Y bueno, luego tiene también un componente político porque se está utilizando pues, a nivel nacional en la pelea que llevan el PP y el PSOE desde las últimas elecciones, desde que entró Pedro Sánchez, ¿no? Cualquier excusa es buena para atacarse los unos a los otros.
Es cierto que el PSOE pues, va un poco más con una cierta elegancia, ¿no? Juega a mantener las formas, pero no deja de también meter la puntilla cuando puede o tirarles alguna réplica con bastante mala leche, ¿no? Los otros van a saco, los otros, como no tienen ética ninguna ni tienen ningún plan que yo creo que les pueda servir para recuperar el poder, porque evidentemente con lo que están haciendo y la forma en que se están yendo cada vez más hacia la extrema derecha, pues ningún partido va a querer gobernar con ellos. Por tanto, como no ganasen por mayoría absoluta, cosa que es imposible, pues no van a alcanzar otra vez el poder. A no ser que se formen partidos nuevos, que ellos cambien de líder y cambien de política, pero de momento el PSOE pues no debe preocuparse mucho, solo tiene que hacer concesiones para que los que le han votado, los que lo mantienen en el poder, pues sigan apoyándole. Y como son de cada uno de su madre, son de distintos pelajes, pues tiene que hacer concesiones a unos y concesiones a otros. Da una cosa y al otro le da la contraria. La verdad es que hacen un equilibrio bastante difícil, ¿no? Un encaje de bolillos difícil de entender si no estás en la alta política. Y nada, pues luego también la exigencia de dimisión para el presidente de la Generalitat, para Carlos Mazón, que ya lo pedía la gente en la última manifestación. Bueno, ha habido dos, pero una fue multitudinaria, de más de 150.000 personas, pues era por su dimisión. Ahora hubo otra este sábado por el tema de la enseñanza, ¿no? Que de paso pues también se pedía que dimitiera el presidente, ¿no? Aparte del conseller de educación, que está implicado también en lo del instituto o el colegio este de Masanasa, porque claro, eso depende de su consellería. Y lo único que ha hecho Amazonas ha dicho, mira, pues voy a sacrificar a dos de mis peonas, de mis conselleras, pero no ha calmado los ánimos, ¿no? Ha dimitido a Nuria Montes, que era la de turismo, aquella que tuvo la idea tan genial de celebrar que el cambio climático iba a permitir que el turismo viniera todo el año. Como siempre hace calor, pues recibiríamos muchos más turistas, o sea que era una buena noticia el cambio climático. Y aparte luego durante la tragedia esta, pues es la que le dijo a los familiares que no molestaran, que se fueran a su casa y que si encontraban el cadáver de su hijo o de su marido o de su hermano, pues que ya el juzgado ya les avisaría, que allí no hacían nada. Muy poca empatía con la gente que estaba sufriendo ese drama, ¿no? Y luego también pues ha quitado a la que era de justicia, emergencias y no sé cuántas cosas más, Salomé Pradas, que es la que dijo que se desayunaba ese día. Bueno, no se desayunaba porque fue por la tarde, con el sistema ese de alerta, el Les Alert, que ella decía que no sabía que eso estaba en funcionamiento, ¿no? Siendo la consellera la responsable precisamente de las emergencias, ¿no? Entonces, pues bueno, imagino que no le ha quedado más remedio. Les ha agradecido los servicios prestados, incluso ha hablado bien de ellas. No sé qué es lo que habrán hecho bien, evidentemente, porque las últimas actuaciones son de bochorno, ¿no? Algún puesto les encontrarán, ahí siempre queda algo, algún hueco. Y se las ha quitado en medio, pero efectivamente la gente lo que quiere es que dimita él mismo y vamos, en realidad pues todo el equipo de gobierno que tiene. Pero no parece que tenga esa voluntad, ¿no? Desde el partido pues intentan protegerlo un poco, imagino que han llegado a esa conclusión, pero tampoco se vuelcan, ¿no? Porque ya le han dicho que es la última vez, ¿no? Que no puede volver a repetirse situaciones como esta. O sea, han venido a decir, te perdonamos, te has equivocado, has metido muchos fallos, pero no te vamos a quitar. Pero espabilate porque si no, claro, nos jodes las elecciones, ¿no? Porque la Comunidad Valenciana es un caladero importante para los votos de la derecha, prácticamente todas las elecciones, generales y europeas, ¿no? Y por tanto, pues no pueden jugar a que este tipo siga ahí y les estropeen las próximas elecciones. Ya ha hecho una... Es un lastre ya para el sí, PP. Sí, yo creo que no se lo van a quitar de encima. Bueno, pues... La gente olvida mucho, pero hay cosas que no las va a olvidar. Mm. Y ya ha intentado hacer un quiebro, ¿no? Diciendo que si no encabeza una recuperación eficaz y una rehabilitación de todo lo que se ha destruido y todo esto, que él mismo será el que no se presentará. Pero bueno, no hace falta que lo diga, porque si no lo hace,
su mismo partido no le va a dejar que se presente, creo yo. En ese sentido, Antonio, ayer por la tarde veíamos una información en un diario del país que decía que el gobierno de Madrid, el gobierno de España, le exigía a Amazon y al gobierno de la Generalitat, también a la Diputación, diligencia y rapidez en los trabajos de recuperación y además que les presentaran o que les dieran un listado de las próximas actuaciones que iban a hacer, un calendario y cómo, con cuánto, es decir, que le explicaran por qué iban tan lentos. Parece ser que ya se acabaron el templar gaitas desde el gobierno de Madrid, que todo era vamos a trabajar juntos, no es el momento de pelearnos entre nosotros, etcétera. Se acabó ¿crees que se acabó el buen rollo? Bueno, buen rollo total y sincero no lo ha habido, ¿eh? Ha habido, pues eso, unos han estado más elegantes que otros, pero no han dejado de tirarse chinitas, ¿no? Y lo que ocurre es que, claro, el PSOE también está viendo que a ellos les echan culpas, ¿eh? Ah, Cuando vienen y vosotros también, que vosotros tampoco habéis hecho mucho y vosotros no sé qué, quiere decir que quieren separarse de las responsabilidades del PP, ¿no? Entonces, si después de lo que ha ocurrido, ahora ellos están viendo y la gente lo dice cuando va a tertulias o los entrevistan en alguna cadena de televisión o de radio, pues la gente sigue diciendo que no van las cosas bien, que se siguen cometiendo fallos, como decíamos antes, que los garajes y las plantas bajas siguen sin estar en condiciones, que no desaparecen los coches abandonados, que hay gente que le dijeron que le iban a ayudar mucho las aseguradoras y ahora le están diciendo, no, no, este coche se puede reparar cuando está destrozado, ¿no? Es decir, los peritos. Y antes decían que les iban a ayudar mucho, que les iban a facilitar el papeleo. Es decir, la gente se está encontrando con verdaderos problemas. No le explican lo que hay que hacer, hay mucha burocracia. Y entonces yo creo que intenta marcar distancias el PSOE para que no el desprestigio no le caiga a ellos también, ¿no? Y más con lo que estamos viendo, pues el tema del accidente de Masanasa y todas las dificultades que hay. Y yo creo que por eso es por lo que se quieren un poco cogerse y salvar la situación, ¿no? Es decir, nosotros no hemos intervenido pues porque no queríamos enfrentarnos directamente, os iba a crear un cisma aquí si llegamos a aplicar la suspensión de las transferencias a la Comunidad Valenciana, porque al fin y al cabo, al no ser del mismo partido, pues sería como una guerra, ¿no? Pero bueno, podían haberlo hecho. Si tan importante eran las vidas y ellos sabían que iba la cosa mal, lo podían haber hecho. Pero eso quizá está un poco ya superado. Sin embargo, como continúan con los mismos errores de siempre y la gente de los pueblos ve que la cosa no avanza, pues entonces han dicho vamos a marcar distancias porque si no nos va a caer también a nosotros por todos los sitios, ¿no? Porque no podemos perdonar lo que están haciendo. Y yo creo que es una forma de marcar distancias, ¿no? Una estrategia política más. Y seguramente por eso le han sacado esa exigencia, porque también está publicándose pues que se le está dando contratos a dedo, evidentemente, a empresas que estaban implicadas en la trama de la Gürtel, es decir, a los mismos amigos de siempre, con los que se han repartido los presupuestos y muchísimo dinero. Y hay que tener en cuenta que ahora con esto de la Dana van a llegar mucho dinero, tanto del gobierno central como de Europa y como de muchas instituciones que están dando ayudas y que eso luego se tiene que canalizar y se tiene que administrar. Entonces, ahí las empresas que metan la cuchara, pues van a tener no solamente trabajo, sino que habrá posibilidad pues, de hinchar los presupuestos, como ocurre siempre, eso es lo normal. Tú haces un presupuesto y luego a mitad de la obra dicen hay que ampliarlo porque nos ha salido aquí una roca o nos ha salido tierras movedizas o lo que sea y te tienen que dar un presupuesto adicional. Es la forma en que estos pues acaban teniendo tantos beneficios las constructoras. Y en previsión de esas cosas, supongo que Pedro Sánchez, que ya se ve presidente eterno casi, dirá, pues yo no me la puedo jugar. Y entonces, pues ahí ha hecho ese llamamiento, que yo no sé hasta dónde llegará, ¿no? Porque luego si ves otro periódico o a la semana siguiente o habla otro ministro, pues dice una cosa distinta. Tampoco imagino yo que lo van a poner en aprietos Amazon, ni han aceptado
pedir la dimisión aquí en las Cortes Valencianas, ¿no? Aunque no tendrían mayoría, pero bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Como les ha ofrecido Compromís. Es decir, que quieren estar a mitad de camino, ¿no? Ser un poco críticos, pero no ir a saco contra Mazón y hacerle dimitir. Es lo que yo pienso, vamos. Muy bien, pues cambiamos de tema para que nos dé Bueno, espacio. aunque vayamos rápido, Sí, se me quedaba, no hemos comentado, el tema de... Ha quitado a 2 conselleras y ha echado mano de los militares, ¿no? Y a mí así. eso me parece que tiene también su peligro, ¿no? Porque claro, si no hay personal técnico ni políticos con capacidad para llevar las cosas, pues entonces ¿a qué estamos jugando? ¿Qué pasa? ¿Que los militares son los más eficaces y los menos corruptos? ¿O qué idea vamos a dar a la gente? Vamos, yo creo que es bastante arriesgado. Aparte de que por muy técnico que sea este teniente coronel y por muchas carreras que tenga y por mucha experiencia, no deja de tener una mente militar. Yo imagino que él va a funcionar como está acostumbrado a que forman y obedecen los cuerpos armados, ¿no? Es decir, mucha disciplina y democracia no hay. El ejército no es democrático, evidentemente, es una jerarquía y ellos están acostumbrados a ese modelo, ¿no? Entonces me parece bastante peligroso y poco edificante que las cuestiones de administración y cuestiones políticas pues vuelvan otra vez a los militares, después de que los tuvimos ya 40 años llevándolo todo, ¿no? Me parece un retroceso. Claro, como con los toreros nos ha ido fatal, pues ahora tenemos que echar mano del gremio de los militares. Iremos buscando por ahí a ver. Alguien decía, haciendo obviamente una broma, que ahora solo faltaba que en Canal Nou para dirigirlo pusieran a un cura, que entonces estaban los militares. Exactamente, sí, sí, como antiguamente en el pueblo. En la mesa del casino estaban el cura, el teniente de la Guardia Civil, el alcalde y el cacique local. Las Bueno, fuerzas vivas. bien, en cualquier caso has degradado ya antes de tiempo al teniente general y lo has bajado a coronel, pero en fin, se te, Bueno, es que yo el tema militar lo tengo muy... Es se te teniente general Francisco Gant Pampols. Sí, se te permite porque tú eres antimilitarista, no tienes por qué saber Sí, la todo. verdad que tengo con los galones, no los distingo bien. Bueno, ¿cambiamos ahora sí, Antonio, o qué? Sí, sí, sí. Vamos allá. Hay un tema que mandas y titulas, ahora que está la UGT de Congreso Confederal y nos lo sacan hasta en la sopa, en los telediarios, en los programas de cocina, en las tertulias y también en la publicidad, por si no nos habíamos enterado que existe un sindicato que se llama UGT, tú titulas aquí Sindicatos SL. ¿A qué te refieres con SL? Mucha coña. Bueno, sociedad limitada porque es una forma de una corporación empresarial, ¿no? Es un tipo de empresas, ¿no? En las sociedades limitadas. Y entonces yo creo que estos dos llamados sindicatos o autollamados por ellos mismos, pues han caído ya en eso, en ser prácticamente empresas de servicios, eficaces evidentemente, porque tienen a muchísima gente y sacan dinero de todos los sitios, o sea que como empresa no le voy a poner yo ninguna pega. Ahora, como sindicato de clase y como organización para mejorar la vida de los trabajadores, pues es lo que yo quería comentar y lamentar, ¿no? Porque supongo que ayer también viste las imágenes que hemos visto todos del señor Núñez Feijóo Sí. dirigiéndose a la asamblea de delegados, de representantes de allí del Congreso, y además ser aplaudido, ¿no? Y pedir ayuda al sindicato para que salgan adelante sus proyectos, ¿no? Claro, aquellos le dijeron, pues ayúdanos tú también a nosotros. Es decir, parece un juego ahí de corporaciones, cuando en realidad estamos hablando de un sindicato que es histórico y que fue fundado pues cuando la primera internacional. No es el caso de Comisiones, que tiene 4 días, pero la UGT es incluso más antigua que la CNT, unos años más, y tiene mucha tradición de lucha, la huelga de Asturias y muchas cosas. También bastante reformismo, bastante tradiciones, pero bueno, a partir de la vuelta de la democracia ya ha ido de mal en peor, ¿no? Y se ha convertido pues en eso. Mucha gente ya lo comenta, que su empresa pues es el sindicato de la empresa. Ponen al encargado o a un sobrino del jefe para que haya algún delegado, para que no entre otro sindicato, pero en realidad hacer no se hace nada. Y claro, ver ahí al presidente de la patronal, al dirigente de la oposición,
porque en otras ocasiones también ha ido el PP, pero ha ido el que era presidente del gobierno, que tampoco veo yo a qué tiene que ir, pero bueno. Pero quiero decir, ir el secretario general del PP sin estar en el gobierno es la primera vez que ha sucedido, o sea que es un paso más. La COE también ha ido siempre, porque al fin y al cabo pues ya están acostumbrados, aunque se pelean un poquito y tal, pero son amigos y van a medias en todo. A mí me parece bastante bochornoso que este hombre, que creo que tiene un año de trabajo asalariado y 48 de dirigente sindical, bien retribuido, y aún quiere ¿A repetir quién te refieres? 4 años más. ¿Al presidente, al secretario general de UGT? De UGT, Pepe Álvarez, sí, creo que trabajó un año y pico, y Ajá. ya se hizo delegado y ya se liberó y ya, bueno, pues hasta el final, porque ya tendría que estar jubilado, pero no se quiere jubilar, da muy mal ejemplo. Aún quiere ser reelegido otra vez. Y lo va a conseguir porque es el único candidato, no hay ningún otro. Es decir, han hecho ahí un espectáculo, pues en plan ya casi como los de Norteamérica, cuando hacen los congresos y las convenciones. Entonces, pues tienen que llevar ahí a primeras figuras. Da igual que sean de la derecha, parece que no les importa. También la compañera Yolanda, que aunque es comunista o ha sido, pues tampoco tiene ningún problema en ir al Congreso de la UGT y en abrazarse allí con los unos y con los otros, ¿no? Sobre todo con el de la patronal. A Feijóo no le ha hecho mucho eso, pero también lo ha saludado y también han estado allí de risitas y de confidencias. Y bueno, y el de comisiones también estaba allí, claro. Es los 4 jinetes. Sí, sí, pues, Eran 3, aquí son 4. La magnífico. patronal, el gobierno y los 2 sindicatos de la casa. Y es bastante lamentable, ¿no? Pero claro, tienen 900.000 afiliados todavía y miles de delegados. Imagino que el problema es de la gente, que no sabe dónde está ni cómo estos personajes pues le están quitando muchos derechos. Porque una de las declaraciones que ha realizado el Pepe Álvarez ha dicho que nunca se había conseguido tanto en tan poco tiempo. Pero vamos, no sé a qué país está mirando o dónde vive él. Porque claro, si lo que quiere decir es que nunca se habían recortado tantos derechos, sí, porque bueno, ahí tenemos las pensiones, tenemos la precariedad, las ETTs, los salarios de hambre, que ya no te permiten ni tener una vivienda, aunque estés trabajando, puedes estar amenazado por la pobreza, incluso teniendo un trabajo, es decir, y luego la estabilidad en el empleo, el despido prácticamente libre. Si pagas, pues puedes despedir porque está el derecho del empresario a no readmitirte, ¿no? Te indemniza, que además el despido es muy barato aquí en España, por eso te pueden tirar a la calle cuando quieran porque no les cuesta casi nada. En fin, que no se puede presumir de que hemos mejorado, porque en realidad los salarios estamos a nivel de capacidad adquisitiva peor que hace 20 años. Es decir, nos queda menos margen de maniobra cuando cobramos la nómina para el mes siguiente o para pagar hipoteca o si te quieres ir de viaje, todas esas cosas. De hecho, hay gente que ya ni va de viaje, en vez de 15 días se va un fin de semana o se va una semanita. Es decir, cada vez tenemos menos independencia económica porque los salarios están por los suelos, ¿no? No te hablo ya de los jóvenes, que esos ya, mira, Es un pobrecitos, poco se tienen exagerado. que ir a Alemania o a Inglaterra. Es un poco exagerado, dirán algunos, que digas que estamos peor que hace 20 años. Van a decir, ¿cómo es posible que digamos eso? Bueno, no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los que hacen números sin estar vendidos a la patronal. Ah, Es decir, que en cuanto, por ejemplo, las pensiones ahora te jubilas a los 66 y medio y en el 27, que está ya ahí a la esquina, a la vuelta de la esquina, ya será a los 67 años. Te hace falta más años cotizados para tener derecho a una pensión. Por estar en el paro cobras menos que antes y te dura menos el desempleo. Yo qué sé, podemos negarlo, pero antes tú tenías una categoría profesional y se te respetaba. Ahora da igual la categoría que tengas. Te pueden mandar a trabajos inferiores. Te pagan la diferencia, pero no te puedes negar a nada. El tema de cambiarte de turno, los trabajos nocturnos, te han quitado pluses como la antigüedad para gente que entra nueva. Los viejos lo mantienen, pero se va quitando de los convenios. Hay muchísimos retrocesos. Y luego, en cuanto a dinero contante y sonante, eso no lo digo yo. Antes hacía falta, creo que 2 años para comprarte un piso y ahora hacen falta 5, 5 años trabajando. Y antes una persona se podía comprar una vivienda y ahora tiene que juntarse con ser una pareja o juntarse con amigos para poder tener o bien comprando o bien en alquiler.
Y eso no es derrotismo, esos son datos que se puede comprobar hablando con la gente. Ya te digo, sobre todo con los jóvenes, que, bueno, como anécdota ya de abuelo cebolleta, hace 20 años o más, me acuerdo cuando se inventó eso de los mileuristas, porque allí en la FOR había un polígono, está todavía, aunque ha ido un poco más en declive, pero ha sido muy importante, y había muchísima gente allí. Entonces, no, si hay en el polígono son mileuristas. Yo no lo había ido nunca, pero había salido ya en los medios y ya se quedó la palabra. Era gente que cobraba 1.000 euros. Pues ahora es que siguen cobrando 1.000 euros, mucha gente. 1.100, 1.150, pero están en los 1.000 euros, algunos menos incluso. Y han pasado 20 años y los precios, imagino que no habrá ninguna duda de que los precios han subido más. ¿eh? Y por eso es por lo que no se puede vivir, porque los salarios no suben y los precios sí. Es el cuento de la vieja, pero es así de sencillo. Y pueden sacarnos todos los datos de macroeconomía que quieran, que vamos como un cohete, que la economía española va como una moto, sí, puede ser, pero a ver qué economía y de quién, porque la de la gente trabajadora no va como una moto, va como una moto trucada y ya sin batería y sin nada. Y esa es la triste realidad. Entonces, que los sindicatos que han participado en esto, porque no es que no lo hayan impuesto y se hayan hecho muchas huelgas en contra, ¿no? Es que muchos de estos de estas acciones y de estos retrocesos han sido firmados y negociados con estos agentes sociales. Y claro que ahora el secretario general de uno de los dos importantes, pues diga que estamos mejor que nunca y que se ha conseguido mucho, pues me parece una falta de respeto, ¿no? Y además una mentira absoluta. Ojalá pudiéramos discutirlo con ellos, ¿no? Evidentemente no hay ocasión porque cada vez que los llevan a la tele es para hablar bien y para halagarlos y para que ellos allí queden perfectamente, ¿no? Nunca los llevan a tertulias con gente que les pueda criticar. Bueno, más convencido. Ahora que... No, convéncete tú. No, Convéncete tú. Tú mírate lo que cobrabas y lo que cobras ahora y todo eso. Y sobre todo a la gente que tengas cerca. Porque igual, pues yo también me podría decir, tú no te quejes que tú tienes una pensión y que más... Sí, yo los reconozco, pero es que yo tengo que pensar también en la gente que tengo cerca y en la gente joven que viene detrás. Claro, yo no debería quejarme. Pero no me quejo por mí, me quejo por la mayoría de la clase trabajadora que está en una situación crítica. Y habrá gente, a lo mejor, Antonio, que dice, joder, todos los sindicatos son igual. Ahí estáis y no hacéis nada. ¿Qué? Pues Pues, claro, decimos hombre, los sindicatos siempre, cuando los nombran los sindicatos, que se refieren a comisiones UGT, pero dicen los sindicatos, y cuando aparecen otros, como pueden ser CNT, CGT, u otros que hay en otros sitios, la LAB, la CIGA, etcétera, pues van todos en el mismo saco. Y hay mucha gente por la calle, trabajadores más o menos informados, más bien menos, que dicen, estos son todos iguales, ¿para qué me voy a afiliar a un sindicato? Para eso no sirve para nada, etcétera. sí, claro, porque eso es una estrategia que no solamente están metidos los sindicatos, también los medios de comunicación, los grandes medios también están en la pomada y el gobierno y muchos economistas y muchos expertos que siempre procuran decir los sindicatos y siempre exclusivamente nombran a un gente de comisiones cuando hay que dar siglas, ¿no? Cuando es algo malo dicen los sindicatos y cuando es llevar a alguien a la tele para que se pueda lucir allí, pues entonces llevan a los de siempre. Y entonces, claro, la gente no tiene información de que haya otros sindicatos. Si están en una empresa donde hay cierta conflictividad y hay un comité que son bastante majos y hay secciones sindicales alternativas, sí que luego lo ven, porque ha habido muchas empresas de limpieza, de telemarketing, que otros sindicatos han hecho huelgas y han conseguido aumentos importantes. En este momento hay huelgas indefinidas en varias empresas. Claro, no sale en ningún sitio. Y bueno, tenemos casos como el País Vasco, donde los sindicatos que son mayoritarios aquí, ellos son minoritarios. Y la situación de los trabajadores no es la misma. Yo no digo Sí. que la ELA sea revolucionaria, porque al fin y al cabo está cercana al PNV, pero es diferente, es otro sindicalismo el que están haciendo. Y luego está la AP y algunos más que son también autónomos y los convenios son bastante mejores que aquí y las luchas también son más frecuentes y se nota. Incluso pues el movimiento de pensionistas allí también está mucho más activo. Es decir, que cuando hay otra organización social y hay otro movimiento sindical y eso, al final se nota. Pero claro, en los medios de comunicación no busques información de esas cosas que no salen.
Por tanto, pues como la gente no tiene mucha información, tampoco en la escuela o en los institutos se habla mucho de lo que es el sindicalismo y de los derechos de los trabajadores y tal, pues bueno, sales allí con 25 años, entras en una empresa y tienes muy poca información al respecto. Entonces, lo que te llega es lo que dice la tele o lo que te dice el encargado, porque en mi empresa, donde yo estaba antes, era el encargado el que te invitaba a afiliarte al sindicato de la compañía. No voy a dar el nombre porque ya lo sabe todo el mundo. No Bueno, quiero yo incidir demasiado. lo voy a decir. Pero es así como funciona. Y es Pero normal que digan que todos son iguales, pero no es verdad. Se puede demostrar que todos los sindicatos no son iguales. De hecho, si te fijas, en las redes sociales, cuando hablan de despidos, de expedientes, de gente que se ha quedado en la calle, que está protestando para que la readmitan, casi siempre son de los mismos sindicatos. Y no son de los grandes, ¿eh? Si los han despedido es porque están en la lucha, lógicamente. bueno, ese sindicato de la empresa que tú no querías nombrar, yo sí que lo puedo nombrar, porque como no estaba ahí, y ya lo he hecho otras veces, creo que se llama UGT, que están de congreso. Sí, sí, Sindicato. no, sí, yo también lo he dicho muchas veces. Por eso no lo he querido repetir, porque dirán, siempre está con la UGT, es que le tiene manía personal. No, no es una No, cosa personal, es que es por la experiencia y porque he visto lo que hacían. en la Pero vamos, que FOR, a mí no me lo cuenta nadie, es que lo he vivido yo. Y no tengo ningún problema. De hecho, he ido a tertulias y se lo he dicho igual, estando yo delante. bien, vamos con otro tema porque se nos amontona la faena, pero tenemos que poner música antes, ¿eh? Así que paramos un poquito. O venga, pon una copla por ahí. Vamos allá, apurando ya, que nos quedan 10 minutos y no sé si quieres meterlo todo o no. La Unión Europea y su futuro inmediato. Sí, bueno, no es un tema que sea premiante ni que lo podamos vernos forzados a hacerlo muy extenso, pero sí que, bueno, este fin de semana ha habido elecciones, aparte de Uruguay, que lo tenían puesto y que lo quiero poner como excepción, ¿no? Es el único país de América Latina que tiene pues una democracia más consolidada y tiene bastantes derechos sociales, derechos humanos y tal, y que ha vuelto a ganar el Frente Amplio, el que estaba Pepe Mújica, y con otro candidato, pues han ganado y van a gobernar. En los próximos años gobernará la izquierda en Uruguay. Como digo, no es lo general en el continente americano, ni tampoco es lo habitual en Europa, porque aquí hemos tenido, además, un país que está dentro de la comunidad de la Unión Europea, que es Rumanía, donde la que ha ganado ha sido la derecha, ¿no? Pero derecha, muy derecha. Y eso, pues, y no es el único, ya tenemos ahí a este de Hungría, a Orbán este. Bueno, luego tenemos en Italia, en muchísimos sitios, o hay partidos de extrema derecha que ya están gobernando, caso de Alemania, donde también tienen mucha fuerza, están subiendo los de la extrema derecha, ahora van a hacer elecciones nuevas y ya veremos si hay posibilidad de hacer un gobierno de centro derecha, centro izquierda, tirando a moderado, pero que haya algo de izquierda, que no sea todo derecha, va a ser difícil porque estaba ya muy ajustado antes. Es decir, que en todos los países del continente que tenía gala ser, pues eso, donde estaba más asentada la democracia, que defendía los derechos humanos, la solidaridad con las luchas del tercer mundo y con el tema de ayudas y derecho de asilo, todas estas cosas en Europa era algo que no se discutía. Y ahora, sin embargo, no es que se discuta, es que se está persiguiendo. Y la izquierda, en lugar de hacer propuestas realmente de izquierda para intentar recuperar pues, a la clase trabajadora y a los sectores más combativos, pues lo que hace es hacer proyectos, lanzar cosas que son un poquito menos lesivas que la de la derecha, pero que en realidad es el mismo mensaje. Por lo tanto, pues al final la gente está prefiriendo votar a la derecha auténtica que a una mala copia, es decir, prefiere el original a una mala copia. Y eso se va a notar, porque claro, el tema de los derechos sociales, como la vivienda, el derecho del trabajo para los emigrantes, el cerrar fronteras y poner tasas a los productos, y ir cerrando pues a los intercambios culturales y todas estas cosas, eso perjudica las libertades ciudadanas, ¿no? Y yo creo que Europa va a estar ahora bastante mediatizada y bastante impedida de avanzar en libertad y en democracia y en intentar mediar en los conflictos internacionales.
por culpa de todos estos gobiernos y de la composición del propio Parlamento Europeo. Porque bueno, ahora estamos contentos porque ha sido una de las estrategias del PP, que era impedir que entrara Teresa Rivera en la vicepresidencia europea, y al final no los han apoyado, pero a cambio pues ha habido que aceptar a otros dos vicepresidentes que son de extrema derecha, ¿no? Algo que el PSOE decía que nunca tragaría con eso, pues al final, para que entrara Teresa, ha habido que meter a los otros dos pájaros, que son de este tipo de partidos tan tramontanos, ¿no? Ultramontanos y ultraderecha, ¿no? Muy fascistas, que niegan, pues eso, el derecho a las libres fronteras, a la circulación de la mano de obra o de las personas, y que están haciendo políticas muy racistas en contra del asilo en el Mediterráneo, de ayudar a la gente que viene con las pateras y que huye de las guerras y todo esto. Eso va a ser perseguido, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues luego se había volcado últimamente, merced a esas políticas de que ya no somos la democracia ni somos los que ponemos paz entre los contendientes, nos habíamos inclinado un poco hacia el tema de aumentar los presupuestos militares por las presiones de la OTAN y de Estados Unidos y tal, y entonces hay un ambiente muy, muy bélico, se están aumentando mucho los presupuestos militares, y en el caso de que Trump, cuando entre, pues le retire el envío de material bélico a Ucrania, pues solo va a quedar Europa, con lo cual o tiene que incrementar sus presupuestos y la entrega de materiales, de misiles y de todo lo que haga falta, o Ucrania pues no va a poder aguantar. Evidentemente hay un desequilibrio muy grande entre lo que es Rusia, su equipo militar, sus fuerzas, y lo que puede ser Ucrania. Si aguantan es por las ayudas de Estados Unidos. Europa sola creo que no podría. Y tampoco interesa mantener una guerra indefinidamente. Por tanto, pues yo creo que Europa tiene que redefinirse y buscarse su sitio, ¿no? Porque podría ser una referencia para otros países, pero al haberse inclinado hacia la derecha y sobre todo al haberse supeditado a la política internacional de los Estados Unidos, pues ya no somos referencia de nada ni pintamos absolutamente nada, ¿no? Hay otros grupos ahora que están, de países que están cogiendo protagonismo, como son estos de los BRICS y los que se están uniendo a ellos, ¿no? Los países que están en desarrollo, como la India, como México, Brasil, Indonesia, Sudáfrica, pues que tienen una política mucho más independiente y más no pacifista, pero por lo menos no tan belicosa como la de Estados Unidos. Y Europa no ha sabido jugar su papel porque tenía el prestigio y la presencia cultural y diplomática que podía haber conseguido al haberse agrupado prácticamente todo el continente en una misma organización, ¿no? O en una confederación como la que estamos, pero no se ha hecho eso y se ha perdido una ocasión de oro, ¿no? De marcar un poco la tendencia en la política internacional. Y eso es lo que yo quería un poco comentar, que tiene un futuro bastante ambiguo y peligroso, ¿no? Si no cambia de estrategia, ¿no? Porque si nos inclinamos ya totalmente a la derecha, mal. Y si nos vamos a la moderación que está empujando la socialdemocracia, lo poco que queda de socialdemocracia, pues entonces la clase trabajadora va a dar la espalda y no tiene referencias evidentes el personal de alternativas realmente que quieran cambiar el modelo de sociedad, ¿no? Que quieran cambiar las cosas. Y para ser de derecha, pues ya tienen al Partido Popular Europeo y a toda esta gentuza que son racistas y que son gente muy peligrosa, que puede llevarnos a situaciones bastante dramáticas, ¿no? Así que no soy muy optimista yo respecto al futuro de nuestra comunidad o mercado, porque nunca ha dejado de ser un mercado común. Le quitaron la denominación de mercado común, pero de lo único que se habla normalmente es de dineros y de negocios y tal. Es para lo único que sirve la Unión Europea, porque en el tema de derechos humanos y esas cosas, pues ha retrocedido bastante. Y eso era, que supongo que ya nos hemos comido el tiempo, ¿no? No, aún nos queda, nos quedan por lo menos 7 minutos o por ahí. Ah, pues mira, te voy a añadir una cosa que se me había ocurrido a mí al hilo de lo de la Dana otra vez, que he oído que hay algunos comunicadores o pensadores que dicen que es peligroso que digamos eso de que el pueblo salva al pueblo, ¿no? En alusión
pues a lo bien que se ha portado la gente y lo mal que se ha portado las instituciones, todas, ¿no? Los primeros días ha sido el pueblo el que ha respondido con una entrega admirable y sigue siendo así. Y se han organizado desde el reparto de comida, de bicicletas, de llevar agua, de limpiar las calles, algo que no hacía nadie, pues lo ha hecho la propia gente, el propio pueblo. Entonces, claro, pues ha vuelto eso tan socorrido de que cuando hay una catástrofe es cuando se ve realmente el espíritu humanitario y de solidaridad que tiene la gente, ¿no? Y entonces dicen que si decimos que solo el pueblo salva al pueblo, pues claro, y es cierto, estamos poniendo en duda la eficacia del Estado, la necesidad de que haya unas autoridades para que nos organicen la vida y nos manden lo que hay que hacer. Y yo creo que todo lo contrario, evidentemente. Es cierto que el pueblo salva al pueblo, pero nosotros no tenemos que preocuparnos de que el Estado se desprestigie. Ya lo están haciendo ellos. Claro, la gente sí, los que son partidarios de una administración estatal, pues les preocupa que la gente dude de esa necesidad, ¿no? Nosotros, la gente libertaria, imagino que ya lo tenemos claro y sabemos, por experiencias que ha habido y que siguen ocurriendo de vez en cuando, se siguen dando, que el pueblo es capaz de organizarse y de administrar todo lo que haya que hacer, tanto de servicios como de economía, como de lo que sea, ¿no? Y es una lección. Entonces, pues, viendo también que de las únicas autoridades o instituciones que han funcionado un poquito, en algunos casos muy bien, han sido los ayuntamientos. Algunos alcaldes y concejales sí que han estado donde había que estar y han tomado medidas, incluso han avisado y tal. Que quizá pues el debate ese que tenemos siempre abierto de si la gente libertaria podría fomentar o aceptar la participación en algún tipo de institución a nivel municipal, pues que igual sí que podría aceptarse, ¿no? El tema del municipalismo libertario, de qué forma pues unas candidaturas abiertas, donde los cargos sean rotativos, donde todo se decida por asamblea, donde el pueblo sea consultado y no se le impongan los candidatos ni las decisiones, pues sería igual una experiencia para un poco acercar la política a la gente de la calle, ¿no? Y porque es en el pueblo donde la gente se conoce y da igual de qué idea seas, porque ha habido alcaldes del PP que se han portado fabulosamente, ¿no? Es decir, incluso han criticado a Amazon, ¿no? Diciéndole que lo había hecho mal y no les había avisado, siendo de su propio partido. Incluso ha habido una concejala en Aldaya, me parece ser, que ha dicho, yo no puedo estar en un partido donde está esta gente, y se ha salido. Sí. Es decir, que como la gente se conoce y es del mismo pueblo y tiene las mismas necesidades, pues igual ahí sí que se podría, de alguna forma, no acabando en un partido como acabó la CUP, ¿no? Que era candidatura de Unidad Popular, pero ese tipo de experiencias, y más sin políticos profesionales, como se supone que sería, pues puede ser una opción, ¿no? Como ha defendido Murray Bookchin ya en sus libros y sus conferencias, ¿no? Que el debate está abierto y no podemos estar siempre cerrados y defender siempre las mismas cosas. Puede ser una opción, ¿no? Y desde luego ver que la cercanía con los problemas pues hace que la gente los viva de otra manera y no siga consignas del partido, sino que se deje llevar pues lo que ve allí a su vecino, a los que han ido con él al colegio, que es lo que ha ocurrido con estos alcaldes de Chiva, de Aldaya, de varios pueblos por ahí que la verdad es que se han portado bastante bien. Comparado con los que han hecho los de la Diputación o los de la Generalitat, no hay comparación. Simplemente era una reflexión al hilo de lo que comenta la gente y de los que dicen que no le hagamos el juego a la extrema derecha si decimos el pueblo salva al pueblo, porque claro, si tú quieres quitar el Estado es que entonces pues ellos lo interpretan como que estás defendiendo consignas de la extrema derecha que quieren eliminar todo lo que sea público para que solo haya empresas privadas y tal, y ni muchísimo menos. Si se quiere quitar el Estado es para superar precisamente al capitalismo, que es el verdadero enemigo. No es para poner un gobierno más autoritario, ni nada parecido. De todas maneras, has abierto un melón que yo tengo ganas de abrirlo también. Hombre, ya ha sido porque me han dicho que sobraba tiempo. No te he sacado lo del No, último no, pues Valencia. te queda Uruguay, pero te voy a ocupar un minuto o dos con esto que has abierto. Bueno, ya lo hemos sacado de Uruguay un poco, ya más o menos hemos comentado cómo ha salido, que ha como, ganado este chico, como propuesta, el Orsi. hmm, Yamandú Orsi se llama. Debe ser un nombre indígena, supongo.
Vamos allá, como propuesta, quizás para debatirlo aquí o en otros lugares, cuando hablamos del Estado actualmente, mucha gente y nosotros mismos metemos en el Estado y en la misma posición, y yo creo que eso ya no es lo que pasaba en el siglo XIX, cuando escribían Bakunin o Proudhon o todos ellos. El Estado ahora, de ahora, no es el mismo Estado que escribía o que relataba o en el que hablaba Bakunin, creo yo. Es una discusión. Entonces, hay mucha gente que mete en el mismo paquete de Estado por la sanidad pública, la escuela pública, los servicios sociales y al ejército, a la judicatura y a la policía. Es decir, cuando hablamos del Estado, tenemos que perfilar muy bien a qué nos estamos refiriendo y cómo llamamos a la sanidad pública. Claro, claro, hay que hablar un poco de administrar las cosas y los servicios. Es Es decir, decir, podríamos hablar de el que Estado. no haya Estado no quiere decir que no tenga que haber una sanidad o tenga que haber un transporte y un montón de servicios que alguien tendrá de forma autogestionaria, pero alguien tiene que ser responsable, algunas instituciones o algunas personas. Por eso a lo mejor tendríamos que hablar de Estado y de administración e intentar un poco clarificar ideas, porque el Estado que, repito, del que se hablaba en el siglo XIX no es el Estado del siglo XXI y el Estado se ha apropiado de cuestiones que nosotros llamamos lo público, que llamamos servicio público, que llamamos lo de todos, lo común, que son esas cosas. Hombre, claro, ya lo Y ves, por ejemplo, el tema de las emergencias, unidad militar de emergencias, y luego se les recorta derechos a los bomberos, a los maestros, a los hospitales, les recortamos presupuesto y creamos unidades que son militares, pero que tienen el carácter de llegar a la gente, como la policía de barrio y esas cosas, ¿no? Es decir, el Estado se quiere acercar a la gente y democratizarse como un poco no ser el Estado autoritario que denunciaba Bakunin y toda esta gente, que en muchos casos eran monarquías o eran dictaduras militares y tal, claro. Y que totalitaria. encima no tenía servicios, no Sí, había claro. seguros ni había hospitales, eran los mismos trabajadores y los sindicatos los que hacían mutuas para protegerse si caían enfermos o si alguna se quedaba viuda con niños huérfanos y todas esas cosas. Eran los propios trabajadores los que tenían bibliotecas, hacían escuelas en los barrios. Ahora eso ya es de todos, no es del Estado, es de todos. Y eso Claro, es lo que hay que administrar. es que yo he oído aquí en esta radio a gente que ha dicho, queremos un Estado y un Estado más fuerte. Entonces yo digo, bueno, si es que hablas de una sanidad más fuerte, una educación pública más fuerte, unos servicios sociales más fuertes, te lo podía aceptar, pero yo eso no le llamaría el Estado, por lo menos con los conceptos que siempre hemos utilizado desde el anarquismo y desde los movimientos anarquistas y que las teorías y los ideólogos, si se puede llamar así, o los pensadores, o de lo libertario y lo anarquista han definido, como tú has dicho muy bien, cuando los Bakunin y demás hablaban del Estado, entonces el Estado solo era represión El cuerpo, la y autoridad es la autoridad, represión. pero ahora el Estado es más cosas que, o por lo menos ha adueñado de más cosas que la represión y la autoridad y las cárceles y todo eso. Ese Estado no nos interesa. Yo no quiero más Estado de eso. No, Pero si no, me desde metes en el luego, claro. Estado la educación, la sanidad, entonces me estás haciendo una trampa. Y cuando me dices quiero más Estado, ¿qué te estás refiriendo? ¿A que quieres más Estado público de servicios, asistencial, sanidad y educación? Sí, yo también, pero yo a eso no le quiero llamar Estado, porque siempre hemos entendido por Estado otras cosas. Pero eso es mucho más Sí, largo, ¿no? sería cuestión de cambiar los nombres y cambiar los conceptos, ¿no? Ya ocurrió durante la República, en las zonas en que había colectividades y tal, pues era el Consejo de Aragón, el Consejo Municipal o la Junta. En cada sitio le ponían un nombre para diferenciarlo de lo que era Correcto. puramente el Estado de la República, que también era un Estado, ¿no? Y entonces le ponían colectividad de tal, columna confederal, en vez de poner brigada o no sé qué, los nombres militares, ¿no? Lo fueron quitando todo lo que tenía relación con la autoridad y con el Estado. Y bueno, fue un proceso que duró 7 meses. Imagino que con el tiempo eso se puede ir puliendo y desaparecen todas las alusiones a lo que es puramente Estado autoritario y la fuerza bruta, ¿no? Ujú. Bueno, de eso hay que hablarlo con más tiempo y yo creo que es un debate interesante y que lo tenemos que replantear dentro
del anarquismo y de los métodos libertarios. Yo no soy quien para proponer que lo tiene que No, repetir, claro, pero el confunde anarquismo es mucho. una idea que no se puede quedar estancada, tiene que ir evolucionando y tiene que ir a la experiencia de los tiempos y de lo que va ocurriendo, pues modificar, porque no es lo mismo el siglo XIX que el siglo XXI, evidentemente, ni son igual las situaciones. Entonces, no se puede mantener una ideología ahí como si fuera una religión. Hasta las religiones cambian un poco su liturgia para no cansar mucho. Tú has hablado Entonces, antes de Murray Bookchin precisamente, y Murray Bookchin en Rojava y en toda el Kurdistán ha llevado allí ideas del anarquismo que han superado al marxismo-leninismo y a la idea que él mismo tenía y tenían de Estado. Öcalan está en prisión o estaba en prisión, y bueno, allí el confederalismo democrático basado en ideas libertarias sí, es otra fórmula de de organización organización y para de administrar una sociedad y todos sus recursos. eso es. Y lo han hecho también. Y eso que están rodeados de gobiernos y ejércitos que los castigan mucho, ¿no? Pero aún así han sido capaces de crear esa sociedad. Sí. Bueno, como te decía, este es un tema muy largo y si no lo metemos en él ya nos hemos pasado de tiempo, Ahora así sí, que pues lo dejamos. lo dejamos. Pero es Que una vaya la propuesta gente pensando, que reflexione. de Ya lo reflexión. hablaremos. Vale. Hasta otra, Antonio. Vale, pues nada, buenos días a todos.